¿Qué tal? Bienvenidos a este su espacio Análisis Cuadratín, donde como cada semana le traemos lo más trascendente de lo acontecido en el estado de Hidalgo. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan el regidor del Ayuntamiento de Pachuca, Pablo Gómez. Pablo, muchas Gracias, gracias por estar Alejandro, aquí. por la invitación. Y también el secretario del Fortalecimiento del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Alejandro Enríquez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y el tema que hoy pues nos atañe, en días pasados se suscitó una controversia al interior del Partido Acción Nacional, donde algunos militantes exigen la renuncia del presidente estatal, Asael Hernández Herón. Por su parte hay otros que lo defienden y dicen que debido a los resultados que obtuvo el pasado 5 de junio, Hernández Herón debe continuar al frente del Partido Acción Nacional. Y bueno, uno de los críticos más férreos en este sentido y que se ha mantenido sus críticas en redes sociales, pues es precisamente el regidor Pablo Gómez. Pablo, te vimos a ti pidiendo casi pues la renuncia del presidente estatal del PAN. ¿Por qué consideras tú que tendría que irse hacia él y renovarse con otros cuadros el comité estatal? Gracias, Alejandro. Juan Alejandro, buenas tardes. Pues efectivamente, durante la sesión de consejo estatal a la que fuimos de manera pronta, convocados de domingo a lunes en una sesión extraordinaria, algunos consejeros, no encabezados por mí, insisto, algunos consejeros que nos sumamos de manera espontánea durante la sesión a pedirle al presidente que se entregaran las cuentas que están pendientes de la tesorería y del comité directivo estatal por presentar al consejo, fue que se suscitó esta situación en la cual, bueno, recordaremos un poquito. Durante esta sesión el orden del día original que se nos había enviado era la instalación de la comisión estatal organizadora. Tenemos pleno conocimiento de los estatutos y reglamentos de nuestro partido, que inclusive tuve la oportunidad de ser hace un par de años el presidente de la primera comisión estatal organizadora a nivel nacional, y la cual, bueno, pues sirve como instrumento para la renovación de la dirigencia estatal, la cual se debe dar en este segundo semestre del año, inmediato a las elecciones locales. Ese era el orden de día original que nos enviaron. Sin embargo, y aprovechando las redes sociales a las cuales pues hoy nos tenemos que acostumbrar como medios de comunicación a lo largo y ancho del estado, que llegan de manera fehaciente y de manera inmediata a los demás militantes, pues un servidor hizo una observación de por qué tanta premura para esta convocatoria, sobre todo cuando no se había hecho aún el análisis de la anterior elección del pasado 5 de junio, la cual inclusive aún está en algunos procesos de impugnación por parte de diferentes actores del Estado, y que también el tema de las cuentas es un tema que veníamos arrastrando en el Consejo, y que bueno, pues que antes de que iniciáramos ese proceso de renovación, porque los tiempos están bien marcados, pues que dejáramos la casa limpia, ¿no? Porque hoy somos un partido que ha obtenido de la mano con los ciudadanos triunfos importantes, no solo en Hidalgo, sino en todo el país, y el cual, bueno, pues debe de ser garante de la transparencia, debe ser garante de la rendición de cuentas, debe ser garante de las finanzas sanas dentro de la dirigencia estatal, sobre todo por esta cantidad de ayuntamientos que hoy vamos a gobernar, y de estas gubernaturas que se van a tener, y pues que tenemos que predicar con el ejemplo. Ese fue un señalamiento que hizo un servidor cuando se intentó aprobar el orden del día. Insisto, se lanzó la convocatoria el día domingo, yo hice ese comentario, y a partir de ahí, pues queriéndole tapar el ojo al macho un poquito, pues le pusieron ahí rendición de cuentas, rendición del proceso, resultados del proceso electoral 2016. Y fue ahí, en ese punto del orden del día, cuando se autoriza, cuando lo somete a votación el presidente, pues cuando la mayoría de los consejeros de manera contundente le decimos no. Espérate, primero una rendición de cuentas. Se empezó a proponer pues varias ideas de cómo debían ser redactados esos puntos del orden del día, y cuando parecía que ya se iba a someter a votación del Pleno del Consejo,
pues de repente el presidente manotea y dice hasta aquí la sesión y se va. Entonces, bueno, pues eso es algo que irrita, no es la primera vez que lo hace el señor, es una característica muy especial del presidente Azael. Yo recuerdo perfectamente que cuando este consejo comenzó con la nueva dirigencia, pues de manera, no sé si de burla o qué, nos convocaban un día en Pacula, como metíamos permisos para no asistir ahí por la distancia, de repente nos convocaban en Huejutla y el otro día en tal lado. Realmente una por la tensión que había con el grupo de Alejandro Moreno, ¿no? En ese entonces, exactamente, y bueno, pues parte de las artimañas que se utilizan, ¿no? Juan Alejandro, lo que hace alusión el regidor Pablo, ya lo dijo, al parecer hay señalamientos de pues cuentas nada transparentes en el comité estatal, en lo que él comenta el presidente no quiso someterse a lo que decían un grupo de panistas. ¿Cómo fue el tema en este caso, Juan Alejandro? Pues yo veo lamentablemente un pleno desconocimiento del estatuto. Finalmente hay diversos momentos, digo, hay que recordar que este comité directivo estatal llega con una serie de impugnaciones. Es precisamente el regidor Pablo Gómez al que le toca estar al frente de la comisión electoral interna, y pues es hasta el mes de abril cuando se vence el último proceso jurisdiccional y ya estábamos fuera de los plazos para poder generar el presupuesto. El presupuesto se genera en 2 momentos, lo marca el estatuto. En el primer trimestre del año, de no serlo así, sería en el segundo trimestre que comienza en julio. No se puede llevar a cabo el presupuesto por ya estar avanzado, ya estar en el segundo trimestre del año. En ese momento, pues el mismo estatuto prevé que se participe con el presupuesto anterior vigente, que fue el de 2014. Es hasta el segundo trimestre cuando se genera un presupuesto y el primer informe de actividades. Ya es, recordarás que pues entramos ya próximos a la elección de diputados federales, y en el siguiente periodo, en este primer semestre del año, sucede que el Consejo Nacional, la Comisión Permanente y el Consejo Nacional no habían realizado el presupuesto anual, razón por la que no podemos los comités directivos estatales, pues obviamente, hacer un presupuesto sin conocer antes cuál va a ser pues nuestro techo financiero. Como sucede o ha sucedido en el estado de Hidalgo, en donde casi cada año teníamos elecciones, entramos nuevamente a un proceso electoral y pues en espera del segundo semestre del año para poder presentar el presupuesto de este último periodo de este comité directivo estatal. Aquí pues hay que hacer notorias varias situaciones, ¿no? Ha sido algunos consejeros los que pues han tenido esta intención de no llevar a cabo, no cumplir sus funciones. Finalmente es una decisión individual, espero, o colectiva en algunos casos, o de grupos que tienen algún interés en particular, pero la convocatoria era muy clara. La convocatoria estaba en este momento centrada en 2 temas en particular. Uno, rendir un informe del proceso electoral que inicia pues con la convocatoria, con la declaratoria, y concluye pues con el escrutinio y cómputo y la sesión extraordinaria, en donde el día miércoles después de las elecciones se declara la validez del proceso electoral. En este informe obviamente pues se rinde todo lo que tiene que ver con los gastos de campaña, cuál fue el presupuesto y todo este tipo de situaciones, pero también estaba preparándose precisamente por la situación particular que vivimos como comité directivo estatal, lo que correspondía que era que se instalara la comisión electoral para el siguiente proceso. Eso no quiere decir que de manera inmediata se convoque. El Comité Ejecutivo Nacional es el que decide en qué momento se convoca, pero sí cumplimos con lo que dice el estatuto para prepararnos para el siguiente proceso. En este año en particular, se renueva el Consejo Nacional, se renueva el Consejo Estatal, todo esto es estatutario, se renuevan 56 estructuras municipales y pues obviamente
lo más pertinente sería primero renovar el comité directivo estatal y después llevar a cabo todo este tipo de situaciones. Porque de no hacerlo así, sucedería que se renuevan estos organismos y tendría que ser este comité el que lleve los procesos y pudiéramos llevarnos hasta el siguiente proceso electoral. Pablo, rápidamente para irnos a corte, tú has sido uno de los que más ha señalado que hay, lo que preguntaba yo a Juan Alejandro, cosas no tan claras en la administración, en la dirigencia de Asael Hernández Herón. ¿Tendría que irse Asael Hernández Herón? ¿Tendría que renunciar a pesar de los resultados que dejaron el pasado 5 de junio? Me parece que ha sido una administración del Comité Directivo Estatal por la misma situación que él en lo personal vive en esa doble función de ser presidente de su municipio y presidente del partido, en la cual pues han dejado a un lado pues muchas de las tareas del Comité Directivo Estatal. Seguramente tocaremos más adelante el análisis de lo que fue el pasado proceso electoral. Sin embargo, yo esto lo he venido señalando, el que a dos amos atiende, con uno queda mal. Y me queda claro y de manera contundente que el tema de las cuentas pues no las traen bien. Y referente a lo que decía Juan Alejandro, y qué bueno que se refiere a los estatutos, en el capítulo 6 de las atribuciones del Comité Directivo Estatal dice: elaborar y presentar al Consejo Estatal para su aprobación el presupuesto anual semestralmente en enero y julio de cada año. Yo creo que eso no es interpretación, esto no es de que me llegó tarde el dinero, las prerrogativas porque acuérdense que el financiamiento no solo es el que nos da el partido, sino las mismas prerrogativas que en este caso el Instituto Nacional Electoral suministra a los partidos, pues esos también están presupuestados. Digo, yo como contador, como parte de la Comisión de Hacienda en el municipio en Pachuca, pues tenemos muy claros los tiempos, ¿no? Me parece que independientemente de si el dinero no haya llegado, debe de tener muy claro cuáles van a ser los gastos que se van a tener, se llama presupuesto, ¿no? En este caso, me parece que esa no es una situación de la que vayan a salir bien librados. Vamos a ir a un corte y regresamos.